Decía que es como discutir con los socialistas utópicos, que tienen ideas magníficas, pero una enorme incapacidad para describir la realidad, porque es muy divertido. Es decir, resulta que los bancos tienen que funcionar sin intervencionismo del Estado, pero cuando los bancos entran en bancarrota, entonces tiene que llegar el dinero público, como ocurrió en los Estados Unidos y como ha ocurrido en Europa, para nacionalizar los bancos, para nacionalizarlos además como les gusta a los liberales, que no es tomar el control público del banco para siempre, es básicamente socializar las pérdidas de los bancos entre los ciudadanos y luego, cuando vuelva a ser rentable, lo volvemos a privatizar para que esos señores puedan seguir teniendo aviones privados, puedan bañarse en piscinas de champán y llevar un tren de vida ajeno por completo al resto de la población, y qué casualidad, luego muchos de ellos son los tenedores de la deuda. Esos señores de negro que nos dicen, usted tiene que hacer recortes que implica que a la gente le echamos de su casa, o que no tiene educación, o que no tiene sanidad, porque tiene que pagarme la deuda que me debe. Es mentira, es mentira. La economía siempre ha funcionado a través de un dispositivo político que se llama Estado. El problema es que casi siempre eso que se llama Estado y sector público ha estado al servicio de una minoría de privilegiados que mantienen un discurso fantasmagórico que tiene que ver con la libre acción de los factores en la economía sin ninguna intervención, pero en la práctica es mentira. Acabo con esto, el ejemplo de Madrid. ¿Quiénes son los liberales en Madrid? ¿Quiénes son los seguidores liberales de Esperanza Aguirre en Madrid? Los que se han dedicado a forrarse a costa de lo público, con concesiones administrativas. Esperanza Aguirre cogía el dinero de los madrileños y lo repartía entre sus amigos liberales, que después dicen, hay que destruir el Estado. El ejemplo de Telemadrid, con los contratos a esas empresas de gente tan liberales que hacían contratos que les pagaban y después decían, no, es que las televisiones públicas no funcionan. Lo que hay que hacer es que todos sean televisiones privadas. Claro, después de llevaroslo crudo. Se ha pervertido el concepto de liberalismo, y el que más lo pervierte precisamente es la izquierda. Los socialistas hablan de liberales. Yo jamás he defendido la socialización de pérdidas, jamás, porque socializar pérdidas deriva precisamente de un término que se llama socializar, socialismo. El capitalismo consiste en privatizar ganancias y privatizar pérdidas. Jamás he defendido el rescate público de las entidades financieras. Al revés, he defendido el rescate privado. ¿Quién tiene que pagar los desaguisados de las cajas de ahorros? Los acreedores de las cajas de ahorros. ¿Quiénes son los acreedores de las cajas de ahorros? Bancos alemanes y franceses, básicamente. Esos son los que tenían que haber pagado las pérdidas. Y preferentistas. Un segundo punto, y ya para terminar. El Banco Central es un invento socialista. Tampoco los liberales defienden el Banco Central, los auténticos liberales. El Banco Central es además un invento muy reciente, no tiene apenas un siglo de historia. ¿Qué pasaba antes? Que los bancos funcionaban sin Banco Central. Y los bancos funcionaban también en base a reserva 100% y en base a patrón oro, no existía el dinero fiduciario. Hay mundo más allá. Y el problema es que, insisto, que ejercen prácticas oligopolísticas los bancos. Por supuesto. ¿Quién lo permite? El Estado.